Continuamos, amigos, en la entrevista del pastor Gimel. A ver, pastor, ya nos queda, ¿qué? Poco tiempo, ya menos de media hora. Sí, Cuéntanos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. eso es interesante, hermano. Mira, al pertenecer a una iglesia bautista donde no hay esta doctrina y esta enseñanza, pues tú piensas que es algo que ya se acabó, porque así te lo enseñan. En una de esas reuniones que habían ahí en la misión, un hermano llegó siendo pentecostés y él compartía temas que hablaban acerca del Espíritu Santo todos los jueves. Era como una enseñanza, como un culto bíblico, pero todos los temas tenían que ver Con el Espíritu con Santo. el Espíritu Santo. Todos, 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 todos. Entonces, en una de esas ocasiones, ya cuando iba terminando ese servicio, una oración final, estábamos orando, dándole gracias a Dios, cuando de repente yo sentí sobre mi vida un fuego y un poder que hizo que yo perdiera el control ¿De control de qué? de manejar, de hablar. Ah, Y quise callar, porque yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. ya te entendí. Incluso intenté ponerme la Biblia en la boca para no seguir hablando, pero fue más fuerte y de repente fue como si se hubiese activado algo y empecé a hablar en otras lenguas. Sentí el O sea, fuego. empezaron a orar, como dices tú, ya para Y terminar. era una oración final, Ujú. pero a mí me pasó en particular eso. A los demás no le pasó. No, a los demás no le pasó. ¿Y el hermano que daba la enseñanza? Al momento que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, empezó a orar por mí. Pero él sí creía en eso, ¿no? Sí, él sí creía en eso. Él sí. Nosotros teníamos una enseñanza errónea, hermano. Tú pensabas que estabas mal. Así es. Porque teníamos una enseñanza errónea. Entonces, cuando eso pasa, empieza también un cuestionamiento de decir qué es lo que me está ocurriendo, qué me está pasando. Pero yo me daba cuenta que ahora, ya que oraba, me volvía a pasar. Y me volvía a pasar. Incluso muchos hermanos de la misión me decían, ¿no será que estás imitando al hermano que está allí? Pues, y Al eso hermano que daba cuestiona la a mí. clase. Sí, por eso yo decía, ¿no será que sí es eso? Pero a mí me pasaba hasta en las oraciones personales, en las oraciones devocionales, a mí me pasaba. Y ahora estando en el instituto, de repente, en esos devocionales que se hacían antes, estando allí reunidos, me pasaba seguido. Y ahora yo iba entendiendo qué cosa era esto, pues ya no nada Pero más tú de escuchabas a otros hermanos que oraban. Así es. Ahora yo ya podía entrar en ese mismo espíritu y sin darme cuenta hasta en un discernimiento. Y eso que te platico ocurrió en el segundo año del Instituto Bíblico, ¿A qué te refieres con discernimiento? en poder entender las lenguas, hermano. Interpretar lenguas. Interpretarlas. Pero yo tenía muchas dudas. Y yo me acercaba con este hermano y le decía, a mí me pasa esto, a mí me ocurre esto. Al hermano que hablaba. Sí, y él empezó a orientarme. Y de repente ocurre, hermano, que en esos cultos que a veces a mí ya me tocaba predicar o me tocaba orar ¿Pero en qué cultos de la misión, de la misión? hablaba yo en lenguas y el hermano interpretaba. O a veces era viceversa. Él hablaba y tú interpretabas. Y sin darme cuenta cómo eso empezó a ocurrir paulatinamente y que sí era algo de parte de Dios, porque llegaba mucha gente a veces incrédula, impía, hermano, y orábamos por ellos y el Señor le hablaba a sus vidas y se quebrantaban. Porque era lo que estaba pasando en su vida. Sí, eso era como lo que me pasó a mí, como lo que me ocurrió a mí en un principio. Y esa fue la experiencia que yo tuve, porque realmente cuando yo empiezo en el Instituto Bíblico, yo veía los devocionales y mi primer lucha era que en el primer devocional que a mí me toca estar presente, yo veo a una hermana predicando. Y en la iglesia bautista las mujeres no pueden predicar. Tu lucha era diferente ahora también. Pero esa lucha era que, aunque yo sentía que no era correcto que la hermana estuviera predicando,
cuando ella estaba predicando, yo sentía que algo se me erizaba por dentro porque su predicación tenía unción, pero yo no lo entendía en ese momento. No sabías qué era. Yo no sabía qué era y yo decía, ¿por qué me ocurre esto cuando esta mujer está hablando, Habla. está predicando, está aquí con nosotros? Y así me empezó a Pero tú ocurrir. nada más tienes la duda, no le preguntabas nada a nadie. No, porque es que yo estaba batallando con la enseñanza que tenía, la doctrina que tenía, pues. Esa era la situación, hermano. Todo eso se termina cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso se termina ahí. Porque empiezo a experimentar ya en mi vida personal. O sea que el bautismo no lo recibiste cuando empezaste a hablar en lengua, fue después. Sí, todo ocurrió, hermano, en ese mismo culto bíblico que te digo. Ah, Ahí pasó, porque a partir de allí ya fue algo que empezó a pasar seguidamente, y se volvió algo normal, hermano. Pero esa experiencia para mí me hace recibir, independientemente del poder, me hace recibir valentía. Algo parecido a lo que le ocurrió a Pedro en el día del Pentecostés, de pararse enfrente de una multitud y hablar. te dio poder y autoridad, como dice. Sí, Se fue el miedo, como dice el apóstol, ¿no? exactamente, Dice que se no fue le el había dado miedo. espíritu de poder y dominio propio. Entonces, ¿por qué me doy cuenta, hermano? Porque de repente un familiar muere y él estaba en Cancún y lo trasladan hasta la ciudad de Macupana, a un ejido. Y nosotros vamos hacia ese lugar y la familia de este tío no era cristiana, todos eran católicos. Pero su esposa, la viuda, sí era cristiana y pide a mis papás si lo podrían ayudar en hacer el culto fúnebre. Entonces mis papás, como sabían que yo estaba estudiando, me dicen a mí, ¿será que puedas predicar? Y para mí era la primera vez, hermano. A predicar en culto fúnebre, aparte de así, ¿no? O sea, predicar en un culto fúnebre y hacerlo ante gente inconversa, porque no es lo mismo que hacerlo En la iglesia. en la iglesia. Te estoy hablando que en los ejidos, en esos lugares, cuando alguien muere, toda la comunidad, Van al rezo. Entonces. así es. Pero ahí no iban a hacer rezo, hermano. Iban a hacer un culto. Y a mí me toca hacerlo y recuerdo muy bien doblar mis rodillas en un cuarto por ahí y decirle, Señor, ayúdame, yo tengo 19 años, no sé qué hacer en esta cuestión. ¿Ya estaba en qué grado del Instituto Bíblico? Segundo año. En segundo año. Y tengo que tomar la decisión y predicar. Y esa fue mi primera experiencia. Y mi primera experiencia de hacerlo, porque eso ocurre. O sea, tuviste el valor de hacerlo. Tuve que volver a hacerlo, pero después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te dio poder y autoridad. Sí, yo tenía 19 años y me pasaron muchas experiencias más en el camión, en la combi, en muchos lugares, hermano. Pero eso ocurrió después del bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuéntanos una que te haya sucedido en el camión, en la combi. O sea, Mira, ¿qué parte? estaba yo en segundo año del Instituto Bíblico y cada sábado que yo venía de regreso, sentía de parte de Dios que en el camión, el último camión que agarraba hacia mi casa, yo tenía que predicar. Ya ves que en algunos lugares, en algunos camiones se suben algunas personas a predicar. Esa era mi llamado, mi lucha. Y yo decía, este sábado sí lo voy a hacer. Al Señor te ponía que lo hicieras y no lo hacías. No lo hacía, así estuve como un mes. Hasta que un sábado, hermano, sin darme cuenta, hermano, cuando yo reacciono, ya estaba yo en el camión predicando. ¿Te diste cuenta que ya estabas predicando? Sí, perdí la noción. Cuando yo vuelvo en sí, estaba yo predicando. ¿Te diste cuenta que estabas predicando? Sí, Y no estaba estabas predicando en sentado. el camión. Termino de predicar y es chistoso porque la gente pensó que yo lo estaba haciendo por cuestiones de pedir dinero. Y cuando yo iba hacia mi lugar, la gente quería darme Dinero. dinero y yo le decía, no, yo no quiero hacerlo por esto. Entonces a mí me toca sentarme y la persona que estaba a mi lado me dice que él era cristiano pero estaba apartado. Y recuerdo que me regala un billete de 20 pesos y empezamos a platicar en el camino y él me dice, yo tengo que volver a Dios. Esa es una experiencia que yo tuve y que sentí una satisfacción en mi corazón enorme
cuando lo hice. El resultado que tiene lo que te digo, ¿no? No lo que recibí, sino el haber obedecido a Dios. Y que había una respuesta de parte Exactamente, de Dios. entonces yo tomé eso como una... O sea, no fue en balde lo que yo dije, no, o sea, No, a así a es, alguien le hermano, llegó. así es. Entonces yo al ver esa respuesta y ese respaldo, yo digo, esto tengo que seguir haciéndolo. Esto tengo que seguir haciéndolo. Y después de allí, yo siento el deseo de hacer la primer campaña para la misión. Y en esa campaña, a mí me toca organizarla, me toca conseguir el equipo, todo, y aparte me toca predicar. Tú predicas. Todo lo hacías tú. Sí, porque es que así empezamos, hermano. Sobre todo en un lugar donde tú estás empezando, donde no hay economía, donde la mayoría de los hermanos no tienen todavía esa formación que ahora pues acá se le da diferente, ¿no? Ya se les da una formación en el liderazgo y en todo eso, pero en aquel tiempo no, hermano. Y a mí me toca hacer una campaña de 3 días en la comunidad, nos agarra la lluvia, al final nos toca el último día hacerlo en esa casita donde nos reuníamos, y allí es donde vemos el respaldo de Dios, pues. Eso es parte de las experiencias que a mí me pasaron. Con el Espíritu Santo. Sí, con el Espíritu Santo. Porque ya podía yo hablar, predicar, orar por algunos hermanos y empezar a darle palabra de parte de Dios. Sí, sí. Palabra de parte de Porque Dios. también interpretabas las lenguas que... Sí, eso empezó a pasar y eso ya se volvió más común, como te lo dije. Se volvió más común. Pero los hermanos, la iglesia, ¿cómo lo entendieron después? O sea, porque Ellos, lo es veían que raro. ellos, mira, ellos lo entendieron desde el principio que era la respuesta de Dios, porque ellos pusieron su mirada en mí, pues, como su pastor. Mm. Entonces, cuando yo entro a estudiar y empieza a pasar todo eso, ellos dicen, hermano, pues, ¿qué más esperas? Pues, yo iba a cumplir apenas 20 años y tuve que tomar la responsabilidad, hermano. Pero eso fue la respuesta. La respuesta de Dios. La respuesta No de te digo Dios. pues porque como decían ustedes que los hermanos no querían hablar en lengua o todo eso. No, ellos no creían al principio, pero como empezaron a pasar experiencias donde sanaban, donde Dios les hablaba, Sí. donde ellos veían, empezaron a creer, hermano. Porque en todo lo que no creían pasaba. Sí, porque empezábamos a orar por ellos, empezábamos a hablarles, Dios hablaba a sus vidas y empezaron a creer, hermano. Empezaron a decir, esto es de Dios, Es verdad. es verdad. Porque allá no oraban por los enfermos y sanaban. O sea, No, aunque no, oraran, de esa manera que se hace ahorita, no. Solamente es algo general. sí, nada más así por Sí, encimita y acá. pero una administración como tal nunca la hubo, hermano. Pero administración es otra cosa, pues. Sí, sí, sí. Sí, hermano. Entonces, así fue como seguiste en el ministerio, en la... ¿Y en el Instituto Bíblico qué decían los hermanos? O sea, cuando tú estabas ahí. Pues a mí me toca entrar en el instituto y ser el más chico de todos, hermano. Porque todos los hermanos que estaban allí ya eran personas grandes. Grande, Pues. ¿verdad? Entonces a mí me toca y a mí lo que me ayudó mucho, y eso es algo que quiero dar como un consejo, es que cualquier hermano que quiera crecer espiritualmente tiene que buscar personas maduras espiritualmente que le sirvan como ejemplo, hermano. Que le ayuden, ¿verdad? Exacto, eso fue lo que hice yo. Yo no me empecé a juntar con jóvenes, no me empecé a juntar con hermanos que yo veía que nada más era todo... Puro relajo. No. Yo empecé a juntarme con gente adulta, hermano. Y yo empecé a darme cuenta qué es lo que ellos hacían. Empecé a aprender todo eso y eso a mí me ayudó, pues. O gente, como dice, espiritualmente maduros. Porque hay chicas de todo, ¿verdad? Yo entendí, es que mira, a ver, hermano, para mí era una decisión seria, porque había abandonado todo. Y si puedes comprenderme, es abandonar una vida, sueños, Tus sueños, tus estudios, todo. todo, hermano. Tu familia que te Todo. habían rechazado. Entonces, para mí era una decisión seria, hermano, porque no había vuelta atrás. Ya me metí en esto, de aquí ahora. Y vinieron 2 tentaciones, hermano, en ese caminar. La primera, después de haberme salido del grupo musical donde yo te dije, a los pocos meses me contacta un grupo que ya tenía discos profesionales
y me ofrecen ir con ellos, hermano. ¿A qué tiempo fue? A los 4 o 5 meses de haber aceptado a Cristo. Después de haberme salido de este grupo, me contacto a tu grupo y me dicen, yo te conozco, quiero que estés con nosotros. Y yo le digo, no. No. Me estaban ofreciendo todo. Y la segunda tentación, después de abandonar la universidad o la carrera, es que uno de mis compañeros me vuelve a llamar y me dice, oye, tienes la oportunidad de regresar. Le digo, pero ¿cómo? Si tengo meses sin asistir a la escuela. Dice, yo no sé qué pasó, pero los maestros han estado dando calificaciones y la mayoría te está poniendo 6. El diablo que quería que regresara. Sí, y me dice, ven de una vez, porque esas materias las puedes presentar como extraordinario, pero te van a pasar de año. No ibas a perder el año. Así es. Pero cuando pasa eso, sí me sacudió, hermano. Porque sí me sacudió. Pero vuelvo a orar y vuelvo a sentir la determinación de parte del Señor. Yo fui a la escuela a pedir mis papeles y mi renuncia, y era tanto que la secretaria de la escuela me decía, no te vayas, hijo. ¿Por qué te vas? Yo quería que te fuera. No, no quería. Yo decía, es que tengo que hacerlo. Como obediencia, porque tratando de hacerle entender no iba a entender. Sobre todo porque en la escuela normal los aspirantes a entrar son muchísimos, hermano. Y a mí me toca entrar a la escuela normal sin utilizar ningún tipo de palanca ni nada, hermano. Qué fácil. Fue porque presenté el examen, hermano. Y eso que yo pude haber utilizado palanca porque parte de mi familia se dedica al magisterio. Iba a ser fácil, pero yo le dije, no, yo quiero ver si puedo entrar por mis propias capacidades. Y entré. Pero al final luego Dios trata conmigo de esa manera. Que no quería ir, no era por ahí donde te estaba llamando. Así es, hermano. Así es. Qué experiencia. Y hasta ahorita ya estás pastoreando, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienes? 7 años, hermano. 7 años en la iglesia Jesucristo es la palabra viva. Ahí es la iglesia donde estamos, donde nacimos, donde hasta el día de hoy, gracias al Señor, le estamos sirviendo. Ya ahorita no solo, ya gracias a Dios, en un matrimonio con mi esposa también. Y estamos viendo su mano de poder, porque lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y ahora no solamente en la iglesia, sino también en un liderazgo ministerial. Y aunque ha sido todo un reto, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de hacerlo. ¿Estás trabajando como líder? Sí, nos toca trabajar como presidente de sección de la zona donde estamos. Y te comento, aunque es un reto muy, muy fuerte, gracias a Dios hemos estado viendo su mano de poder. Si Dios te puso ahí, te va a respaldar siempre. Sí, yo lo creo y yo le pido al Señor que me dé la fuerza, pero sobre todo el temor, hermano. El temor para servirle bien, hermano. Así es. Para servirle bien. Bueno, si quieres decir la dirección para que alguien te quiera ir. Sí, claro. Estamos ubicados en la Ranchería Boquerón, segunda sección. Esto es la carretera hacia Villa Luis Gil Pérez, en el kilómetro 9.5. La colonia se llama Lázaro Cárdenas. Y en Facebook igual la iglesia aparece como Tejep AD. Allí estamos en Facebook igual. Y si hay algunos hermanos conectados de la iglesia, el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. ¿Y de qué días son los servicios para que...? Nosotros estamos trabajando los viernes a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana, escuela dominical, y terminando el culto evangelístico, porque entre semana trabajamos en los hogares con células familiares, hermanos. Ah, ok, muy bien. Bueno, ya vamos terminando, ya nos faltan unos minutos. Ya hay varios saludos. La hermana Leva dice, amén, Dios bendiga la vida de los hermanos del programa. Y Mari Montiel dice, amén, Dios bendiga la vida del siervo. ¿Será que la conoce? Sí, es de la iglesia, hermano. Es miembro de la iglesia. Sí. Dice, rescatando almas para Cristo. También dice, es de la iglesia, hermano. saludos y bendiciones al pastor Gimel, Dios lo siga usando y el Espíritu Santo lo fortalezca para seguir con su llamado al pendiente de las ovejas
Gracias a la radio por dar tan gran oportunidad para muchos siervos que dan testimonio y que muchos jóvenes busquen al Señor en el nombre de Jesús. Dios bendiga, es el hermano, ¿verdad? Sí, hermano, se llama Rosendo. Dios bendiga al hermano, saludos y bendiciones. Gracias, hermanos. Esperamos que siga orando por nosotros, por la radio. Gloria a Dios. Mari Guadalupe Olán Hernández dice, bendiciones. Igual desde la iglesia, hermano. Susi LG dice, bendiciones, Pastor Gimel. Y Rescatando Almas para Cristo, ¿es así se llama la página del hermano? ¿Cómo? Es su perfil de Facebook, el hermano se llama Rosendo. Sí. Saludos y bendiciones para el hermano, porque dice, saludos y bendiciones a quien conduce el programa de la radio. Estamos agradecidos. Lo mismo que había dicho hace rato. Nos estamos agradecidos con Dios y la radio por abrirle puertas a sus siervos para que den testimonio en el nombre de Jesús. O sea, que están escuchando el testimonio, ¿ya viste? Sí, sí, hermano. Dice Pequita Mari, que Dios bendiga, que Dios siga bendiciendo al ministerio del Pastor Gimel. Igual a de ser miembro de la iglesia. Sí, hermano. Willis Murillo dice, aleluya. O Williams. Él es un hermano de Cárdenas, conocido, hermano. Un hermano en Cristo. Saludos y bendiciones hasta El Señor Cárdenas. lo bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano y William. Esperamos que siga viéndonos por el Facebook, ¿verdad? Y saludos hasta Cárdenas, ¿verdad? Hasta Cárdenas, que es. Cárdenas, hermano. Dani Guillén dice, Dios bendiga al pastor, gracias. Y a él supe perdonar de corazón. Gracias a Dios por ponerlo en mi camino, dice. Bien. Es una Dani, hermana igual que vive en la zona de Boquerón. Es una miembro más, dice. Y nos volvió a responder el hermano Williams Murillo, dice, amén, varón, Dios les bendiga. Gracias, esperamos que nos sigas en la página. La entrevista que estamos haciendo ahorita con el pastor, la vamos a subir a la página de YouTube, canal de YouTube y TikTok, como Guillermo, así va a aparecer, síganos y compártanos para que lleguen a más almas, porque aquí en Facebook son unos, en YouTube son otros que lo ven y en TikTok son otros diferentes que lo ven, a diferentes, como dice, personas que no son cristianos, le llega Seguidores. el testimonio. Sí, son personas que no llegan. Bueno, ya para terminar, queremos que nos dirijan en oración y ores por alguien que está enfermo, alguien que está allá detrás de la radio, atrás de la pantalla del celular, que está allá en su casa escuchando la radio en el carro y necesita a Dios. Claro que sí, hermano. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, sabiendo que tu presencia es real y maravillosa. Amado Espíritu Santo, oramos en esta noche para que tu presencia traiga libertad a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, Señor, a todos aquellos que se encuentren cautivos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, trae libertad sobre sus vidas. Si alguno de ellos, Señor, se encuentra enfermo, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo traigas, Padre, traigas sanidad divina a sus cuerpos, a sus mentes, a sus almas. Señor amado, te pedimos que se rompa toda cadena, que se pudra todo yugo en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla en ellos, sabiendo, Señor, que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Oramos, Señor, por la victoria. Oramos, Señor, por la sanidad divina. Oramos, Señor, para que toda cadena se rompa. Oramos para que la manifestación de tu Espíritu Santo sea en los hogares, sea, Señor, en cada lugar donde nos puedan estar escuchando. Manifiesta tu poder sanador y tu libertad sobre ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Nos vemos el próximo martes, como siempre, ¿verdad? Si Dios nos permite, a esa la gloria, la honra, que nos permita un día más, ¿verdad? Pastor, muchas gracias, bienvenido. Gracias, hermano. Por haber venido. Gracias, Por Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Nos vemos Amén. hasta el próximo martes, primero Dios.